Dice, ¿alguna vez te has preguntado por qué los hijos se parecen físicamente a los padres o a sus familiares más cercanos? Esto se debe a que la información de ciertas características, o sea, la información genética, se transmite de padres a hijos en fenómenos que se denominan herencia. Eso lo va a subrayar. Y dice, y que consiste en transmisión de los genes de segmentos de ADN ubicados en los cromosomas. Existe diferencia entre un individuo y una especie. Por ejemplo, hay perros que se diferencian del color de su pelaje, su tamaño y su contextura. Si observas a tus compañeros, encontrarás que algunos son robustos, otros son delgados, unos son altos y otros son bajos, rubios y morenos, entre otros. Esta diversidad en los caracteres dentro de una misma especie es conocida como variabilidad genética. Va a subrayar donde dice que esta diversidad en los caracteres dentro de una misma especie se conoce como variabilidad genética. Acuérdense que todos somos seres distintos. Bien, los perros son perros, pero hay perros de diferentes razas, ¿no? Siguen siendo perros, solo que son de diferentes razas. Igual que nosotros los humanos seguimos siendo humanos, ya seamos chinos, blancos, negritos, de cualquier color que seamos, seguimos siendo humanos. No nos parecemos, algunos nos parecemos físicamente en el color, otros en el color de cabello, en contexturas, pero todos somos seres humanos, pero con diferentes características. Bien. La acción de los genes está fuertemente influenciada por el ambiente, es decir, el fenotipo es el resultado de la interacción entre el genotipo y diversos factores ambientales. Eso lo va a subrayar. El fenotipo es el resultado de la interacción entre el genotipo y los diversos factores ambientales. Bien. Eso es lo que es el fenotipo. Para comprobarlo, muchos científicos estudian las diferencias físicas entre hermanos gemelos. Los estudios han demostrado que los genes influyen en la característica de cada ser humano, sin embargo el entorno también los determina. A pesar de que nacen genéticamente iguales, con los años desarrollan diferencias físicas, personalidades distintas y son propensos a distintas enfermedades. Como se dice, el fenotipo se ve afectado por el efecto del ambiente. Hay personas que son gemelos y son igualitos físicamente, pero con el tiempo la gente los distingue por su manera de ser. Quizás uno es más divertido, el otro es serio. Quizás uno le gusta el deporte, al otro al arte. Y esos factores, que como se dice son factores del ambiente o del entorno, son los que determinan la diferencia. ¿Ya? Por lo menos los hermanos gemelos, porque son iguales. Aunque hay gemelos que se diferencian también físicamente, tienen la cara igual, pero uno se engordó y el otro está flaco. Uno es un poquito más alto y el otro más pequeño. O pasa también que uno tiene el cabello enrulado y el otro se alisó el cabello. Con las mujeres pasa así. Todo para diferenciarse porque son iguales y quieren ser diferentes, ¿no? Dice, distinción de los caracteres que se heredan. La variabilidad genética en una población genera múltiples opciones para un carácter o un atributo. Se debe destacar que no todas las características de un individuo son heredables. Algunos ejemplos de carácter heredables son el color del cabello, la forma de la cara, la estatura, el color de la piel y el grupo sanguíneo. Subraye eso. Esos son los caracteres heredables. Los ojos son heredables. ¿Bien? Hay veces que no. Hay mamás que tienen los ojos azules y el niño hereda solo los ojos del papá, qué suerte, y sale con los ojos marrón. Y después se queja que por qué no nació con los ojos azules. Hay mamás que tienen un hijo entonces con los ojos azules y otro con los ojos marrones. O a veces los dos nacen con los ojos marrones. ¿Ya? O también suele pasar que se salta una generación. Cuando va a ver esa niña o el niño agarra y tiene un hijo y el niño nace con los ojos azules, pero él no lo tenía así y resulta que es por la mamá de él que tenía los ojos azules. Eso suele pasar. A veces se salta una generación.
Bien, el cabello lo heredan, el color de cabello. Si su papá tenía el cabello negro, usted lo va a tener negro, igual su mamá y así sucesivamente. Bien, igual la estatura. Dice que la estatura la determina el padre y la contextura la madre. Su mamá es flaquita, usted siempre va a ser flaquita. Su papá es alto, usted va a ser alto. Su papá es pequeño, usted va a ser pequeño. Bien, y así. Las características fenotípicas que no se transmiten a los descendientes son los llamados caracteres adquiridos. Subraye eso. Lo que no se transmite son caracteres adquiridos. Estos pueden ser aprendidos o incorporados durante la vida. Algunos ejemplos son un cambio físico accidental o el desarrollo muscular. Hay personas que desarrollan muscular, es decir, que hacen ejercicio y tienen músculos, pero su papá es súper flaco. Eso no lo adquirió del papá. Él solo fue al ejercicio, fue al gimnasio de ejercicio y adquirió eso. ¿Bien? Esos son caracteres adquiridos. Hay mujeres que son rubias, pero es porque se pintaron el cabello rubio y su mamá tiene el pelo chocolate. Esos son caracteres adquiridos. Ahí en la imagen pueden ver, dice, algunos de los ejemplos de caracteres heredados son los colores de los ojos en la A, la contextura de la cara, usted se parece a su papá o a su mamá dependiendo, la capacidad de enrollar la lengua, que es la C. Hay gente que lo puede hacer, hay gente que no lo puede hacer. ¿Ya? De enrollar la lengua, hay gente que no puede enrollar la lengua. Si su mamá no ha enrollado la lengua, usted tampoco. Ni aunque lo intente. Pobrecita, Marmoleo no puede. Ya. Si usted puede hacer eso, su mamá lo puede hacer. La oreja también. Bien, si usted se da cuenta, la oreja que salen ahí, unas que están pegadas y otras que tienen algo que se llama el lóbulo. O sea que las personas que tienen este lóbulo se lo van a heredar a sus hijos porque este es un gen dominante. ¿Ya? Entonces usted le va a heredar eso a sus hijos. El que la tiene pegadito no le va a heredar eso a su hijo. Así que si se casa con alguien que tiene el lóbulo así, la oreja se va a parecer al de la otra persona. El cabello, ahí ven los cabellos, hay personas que tienen cabello liso, hay personas que tienen cabello enrulado, todo depende de la familia. ¿Ya? Hay personas que tienen el cabello ondulado. ¿Qué es una persona que tiene cabello ondulado? Que no lo tiene ni liso ni enrulado, pues. Pero eso pasa cuando una persona que tiene cabello enrulado se casa con una persona que tiene cabello liso y su hijo nace con el cabello ondulado. Porque no puede adquirir, porque si los dos tienen genes dominantes, pasa eso. Si no, entonces tiene el cabello enrulado como la mamá o liso como el papá. ¿Bien? Y la forma de la línea del cabello. Si usted se da cuenta, aquí hay una forma, ¿verdad? Si usted se toca por aquí, aquí adelante tiene que tener que le sale como cabellito. Eso se llama pico de viuda y eso significa que usted va a ser gen dominante. ¿Qué usted va a tener su hijo? Va a tener el cabello negro así como usted. El cabello negro así como usted. Bien, si usted no tiene eso, su hijo no va a heredar su cabello. ¿Ya? Vamos a pasar a la página 64. El trabajo de Gregor Mendel. Bien. Es difícil determinar con exactitud cuándo se originó la genética. Hay un acuerdo en que tuvo en 1865 como resultado del estudio hecho por Gregorio Mendel. Subraye eso. Gregor Mendel fue el que descubrió prácticamente la genética. Él hizo algo que se llamaba el cuadro de Punnett. O sea, Mendel hizo primero eso y Punnett lo desarrolló, que es así como se determina quién es dominante, quién es recesivo, quién va a tener hijos, qué tipo de hijos pueden salir y así sucesivamente. Este monje dedicó 8 años de su vida a experimentar en el jardín de abadía de Brunn, en Austria. Cruzaba las plantas de arveja y anotaba con detalle sus resultados de generación tras generación. En 1866 publicó su conclusión en la revista de la Sociedad de Historia Natural de Brunn. Mendel sostenía que cada individuo era portador de factores que determinaban las características y se heredaban de padres a hijos. Los resultados obtenidos por Mendel no despertaron el interés de los científicos de su época. Solo 30 años más tarde, en 1900, el biólogo Hugo de Vries, de Holanda, Carl Corren de Alemania
Erich von Serge de Austria, redescubrieron en forma independiente los principios mendelianos de la herencia biológica. El mendelismo se expandió por Europa y América hasta que se convirtió en un tema de discusión. En 1906 se instaló el término genética, que se designó esta nueva rama de la biología. Bien, Gregorio Mendel fue el que descubrió la genética. Al principio no lo tomaban en serio hasta que aparecieron otros científicos que se dieron cuenta que era verdad lo que él decía. Los aciertos de Mendel. En 1866 Gregorio Mendel explicó científicamente la forma en que se heredaban los caracteres. Para tal fin eligió la planta de arveja, que resultó ser el material adecuado para realizar su estudio, ya que reúne las siguientes características. Es fácil de cultivar. Existen caracteres que se identifican con facilidad por sus variantes. Por ejemplo, el color de la semilla puede ser amarillo o verde. Hay arvejas que cuando usted va al súper, dice arveja, pero la arveja está verde. Esa es una arveja, nada más que de color verde. Y la otra es amarilla. El que hacía, él mezclaba esos dos tipos de arveja juntos para saber qué planta de arveja iba a crecer, si una amarilla o una verde. Ahí él determinó la genética. ¿Quién mandaba sobre quién? ¿Ya? Porque si no lo hacía así, no iba a verlo de otro modo, porque hay plantas, si se dan cuenta, nada más crecen igualitas, no importa. Tienen la misma semilla, el mismo color. Pero la arveja no. Igual que hay otras plantas. Su ciclo de vida es corto, lo que permite obtener varias generaciones en poco tiempo. Es decir, que él cultivaba una hoy, empezaba a crecer, a las 2 semanas se moría y había cultivado la otra que seguía y así sucesivamente, de generación en generación. Con los seres humanos no lo podemos ver así porque los humanos vivimos mucho tiempo, a comparación a las plantas, a algunas plantas, no a todas. Cuando se realiza el cruzamiento entre variedades diferentes, la descendencia que se obtiene es fértil. Se puede polinizar artificialmente con facilidad. Mendel estudió la descendencia a lo largo de generaciones. De esta manera pudo observar la transmisión de caracteres elegidos a largo tiempo. Analizó los datos resultantes del cruzamiento de manera cuantitativa y obtuvo proporciones numéricas fáciles de interpretar. En el cuadro de ahí se ven las 7 caracteres de la planta de la arveja estudiados por Mendel. La textura de la semilla. Había semillas que tenían la textura lisa y otras rugosa. Había una que tenía la semilla amarilla y la semilla verde, como ya dije. El color de la flor cambiaba. Si se dan cuenta, una es como púrpura y la otra blanca. El aspecto general de la vaina, o sea, de la cosita donde nacían las arvejas, era o hinchada o hendida, o sea, recta o tenía la división. El color de la vaina también cambiaba si era amarillo o verde, y las posiciones de las flores y la longitud del tallo. Es lo mismo con el ser humano. Cuando 2 personas se cruzan o tienen hijos, hay un hijo que se puede parecer al papá, otro que se puede parecer a mamá, o hijos que tienen las mismas características, o sea, los dos, uno es más alto porque se parece al alto del papá, otro es más chiquito porque salió chiquito de la mamá, y así sucesivamente. Uno puede tener cabello liso por el papá, otro puede tener cabello enrulado por la mamá, pero son del mismo cruce, es decir, de ese hombre y de esa misma mujer, pero son diferentes en algunos aspectos, pero siempre van a tener algo parecido. ¿Ya? Dice, otro gran mérito de Mendel fue haber considerado desde el inicio una característica cada vez. Por ejemplo, al realizar el cruzamiento entre plantas que producen semillas amarillas con otras que dan semillas verdes, Mendel no tenía en cuenta otra característica como la altura de la planta, forma de la semilla o posición de las flores, solo consideró la característica escogida. Es decir, que él la mezcló para ver qué color de semilla iba a salir. Pero no pensó que iban a haber otras características como que iban a ser más alta o más pequeña la planta. Bien, es como pasa cuando 2 personas tienen un hijo y la mamá está pensando que el niño va a nacer con el cabello liso del papá porque a ella no le gusta su cabello enrulado. Y el niño le nace con el cabello enrulado. Que no puede hacer nada, es algo que heredó. ¿Ya? Pues el papá piensa que el niño va a ser alto y no crece alto por la mamá. Son cosas que no puedes elegir, son cosas que se heredan, dependiendo de los genes. Antes de comenzar un cruce, Mendel se aseguraba que las plantas con las que trabajaba fueran en líneas puras. Es decir, que por autofecundación dieran origen a las plantas iguales entre sí. ¿Qué es por línea pura? Que la planta tirara la misma semilla
de ella misma y creciera directo, que no se estuviera cruzando con nada, ¿ya? En los humanos no es así. En los humanos no hay línea pura. En los humanos usted está con quien quiere estar. Pero usted nunca va a ver un hermano meterse con una hermana para tener un hijo. Porque eso sí sería una línea pura, pero no se puede. Porque la gente lo ve como incesto. ¿Ya? En la planta es diferente porque la planta bota una semilla y la planta crece. Ya eso es otra cosa. En los animales, en cambio, sí, también, sí pasa, ¿no? En los animales pasa porque ellos son animales y actúan por instinto. Dice, Mendel realizó cruces entre plantas puras para que una de las 7 características escogidas, por ejemplo, las plantas puras de una línea productora de semillas amarillas fueran cruzadas con las plantas puras de otra línea productora de semillas verdes. Las plantas puras altas fueran cruzadas con las plantas puras enanas y las plantas puras con flores en posición terminal se cruzaran con las plantas puras en flores en posición axial y así sucesivamente. Él cruzó puras con puras. Si la pura amarilla y la pura verde se mezclaban, a ver qué salía. No había nada que iba a determinar que fuera. ¿Ya? Vamos a la página 66. Dice, tipos de cruzamiento. En la herencia se pueden estudiar usando diferentes estrategias de organismos, pero el material y método elegido por Mendel presentaron una serie de ventajas que facilitaron el éxito y su investigación entre ellas. Esos 2 puntos rojos los van a subrayar. Dice, la reproducción de la planta puede ser manipulada de manera simple a través de un sencillo procedimiento. Mendel podía controlar el cruzamiento entre los organismos cortando los estambres de la planta y evitando la autofecundación. Luego tomaba el polen de otra planta escogida por él y la polinizaba. O sea que Mendel era el encargado de producir las semillas. Él no permitía que la planta directamente produciera sus propias semillas. Él agarraba la planta la flor de una planta y la mezclaba con la flor de la otra planta y él creaba su propia semilla. Él no permitía que los animales lo hicieran o otra cosa, sino él mismo para poder crear lo que estaba buscando. Dice, Mendel detectó que una variedad de plantas de árboles escogida difería entre sí el tamaño, color de la semilla, color de la flor y otros rasgos. Cada una de ellas correspondía a una variedad pura para determinar un carácter. Es decir, que la agarraba si la planta era roja y sabía que era pura, agarraba la planta roja y la mezclaba con otra planta blanca que era pura para saber qué era lo que iba a suceder. Bien. A continuación se ilustran los 2 tipos de cruzamiento que realizó Mendel. Lo van a subrayar. La polinización cruzada, que consiste en transferir el polen de una planta de estigma a otra, y la autopolinización, en la cual el polen se transfiere de la antera al estigma de las plantas. Ahí lo va a ver. Él cortaba el estigma y lo transfería a otro, de otra planta, y la autopolinización era que él agarraba el polen de una y la pasaba al polen de la otra. No cortaba nada, sino que solo lo agarraba y lo pasaba a la otra. Y así mezclaba las plantas. Bien. Me faltan 10 minutos. Le voy a dar los últimos 10 minutos porque estoy apurado. Así que